¿Serías capaz de escribir sobre tus pensamientos más profundos, tu vida en tiempos clave dentro de la historia y tus problemáticas más personales? Y de hacerlo, escribirlo en un libro y luego publicarlo. Suena bastante confuso, pero esto es lo que nos cuenta Fritz Pierce en su libro Dentro y fuera del tarro de la basura, en donde no solo nos narra su vida a lo largo de su formación profesional, sino que también postula algunos conceptos primordiales dentro de la terapia gestáltica. Fritz Pierce fue uno de los pioneros de la Gestalt, la cual es una corriente dentro de la terapia humanista que cree en que las personas son capaces de llegar a su máximo potencial. De hecho, algo curioso es que su método nació gracias a la inconformidad que encontró al ser parte de los psicoanalistas de la época. Algo que nos llamó profundamente la atención de primera instancia fue el título de este libro. Para ser sinceros, cuando comenzamos a checarlo teníamos muchas dudas de por qué lo nombró así. Esto hasta que conforme continuamos con su lectura comprendimos que para Fritz este libro era literalmente su tarro de basura. Aquí habían bastantes cosas, algo confusas, más bien había un poco de todo, ya sea él hablando de otras personas, de chismecitos, teorías, funas y toda clase de comentarios para compartir con los demás. El libro tenía un aspecto poético, y por esto mismo nos interesó. Pensamos que para escribirlo en tan solo 3 meses y sin un orden específico, había quedado algo bien el nombre de Dentro y fuera del tarro de la basura. De esta manera, este escrito, más que ser una tesis sobre sus aportaciones a la Gestalt, es un libro bastante personal, algo crítico hacia otras corrientes de la psicología, ya sea el psicoanálisis y el conductismo, pero también crítico hacia la época y los pensamientos sociales del contexto en donde Fritz se encontraba, tales como su vivencia en guerras mundiales siendo de ascendencia judía. Al ser tan personal, también nos aporta fundamentos sobre la importancia de darse cuenta de uno mismo, de aceptarse, de vernos desde nuestros propios ojos y no desde las expectativas que los demás ponen sobre nosotros. Es por esto que en este podcast nos enfocaremos en esas aportaciones, algo personales, pero que también son primordiales a la hora de conocer la terapia Gestalt. Y bueno, a todo esto, ¿quién era Fritz Pierce? Pues bueno, su verdadero nombre era Friedrich Salomon Pierce. Nació en 1893 en Berlín, Alemania, y fue estudiante de medicina, aunque tuvo que dejar sus estudios antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. A la edad de 21 años se alistó a la Cruz Roja, algo que pues no fue ningún obstáculo para que pudiera retomar sus estudios, y en 1920 logró su doctorado en medicina y con esto logró especializarse en neuropsiquiatría. 3 años más tarde, Fritz comenzó una serie de viajes con el fin de expandir sus conocimientos respecto a su nueva profesión, en donde en 1926 conoció a Karen Horney, con quien compartió una estrecha relación, siendo también gracias a ella que se interesó en el psicoanálisis y con ello comenzó a estudiarlo en distintos centros e institutos, convirtiéndose así en psicoanalista. En el año 1930 se casó con Laura Posner, más tarde conocida como Laura Pierce o Lore, un amor que entraría en peligro debido al régimen de Hitler y la Alemania nazi. Bueno, hay que recordar que este Pierce era judío, tenía familia judía. En 1933 tuvo que emigrar a Johannesburgo, que está ubicado en Sudáfrica, y allí fue donde fundó el Instituto Sudafricano de Psicoanálisis. En 1942 publicó su primer libro, Ego, Hambre y Agresión, y desde 1942 hasta 1946 trabajó como psiquiatra en el ejército de Sudáfrica. En 1946 se muda con su familia a Nueva York y ahí trabajó durante un tiempo con William Reich y Karen Horney, aunque al poco tiempo empezó a trabajar con Paul Goodman en Manhattan. Junto a este y junto a Ralph Hefferlein, publicó el libro Terapia Gestalt, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana, el cual estaba basado en las investigaciones y datos clínicos de Fritz sobre su nuevo enfoque psicológico. Siendo así hasta que en 1951 fundó el Instituto Nueva York para la Terapia Gestalt y empezó a formar a los psicólogos interesados por su nuevo modelo terapéutico, por lo que a su vez comenzó a difundir sus ideas por Estados Unidos, realizando seminarios y talleres por distintas partes del mundo. En 1964, Fritz Pierce se traslada a California para enseñar la terapia gestal como una forma de vida más que como un modelo de terapia. Y finalmente, en 1969, se traslada a Canadá y establece una comunidad para terapeutas hasta que el 14 de marzo de 1970 muere en Chicago.
Bueno, ahora bien, ya que conocemos un poco más sobre su vida en general, a continuación hablaremos de algunos de los temas más importantes que pudimos rescatar de su libro dentro y fuera del tarro de la basura. Para esto contamos con la participación de nuestras compañeras y compañeros, Yasmín, Isabel, Rafa y su servidor David. Así que sin más, comencemos. Muy bien, relacionado con el tema de la Gestalt y más específicamente hablando del awareness y la abstracción, pues para comenzar con la filosofía de Fritz, podemos decir que él creía que el humano es un organismo, una entidad integral, pero con la libertad de separar por medio de una operación intelectual, como lo es filosofar, ¿no? Separar un aspecto o una cualidad de algo para analizarlo de manera aislada. Esta idea de separación, de hecho, se conoce como abstraer, y es un término que nosotros pudimos notar se utiliza mucho a lo largo de este libro. Y bueno, bajo esta idea, entonces, podemos aproximar el conocimiento de una persona o de una cosa, pero en sí nunca podemos llegar a comprender su darse cuenta o awareness. El darse cuenta de uno mismo es primordial para tener una concepción de persona sana dentro de la Gestalt. O bueno, eso es lo que decía Fritz. Bueno, otro punto importante de la Gestalt es la formación de figura-fondo. Y Fritz nos comenta en el libro que que cuando una persona se encuentra en más de un conflicto o hay, por decir, varios desbalances en su vida, la Gestalt, el conflicto que más impondrá será aquello de mayor urgencia. Y teniendo varias situaciones, debemos ser permisibles con nosotros mismos, es decir, que nos permitamos cambiar de chip, o sea, de situación, con facilidad, ya que mantenerse en un estadio de rigidez nos puede no llevar a nada. O sea, no debemos de mantenernos en el mismo problema todo el tiempo, debemos de sí, tener esos cambios. Bueno, la figura fondo es un concepto muy utilizado en distintos ámbitos. Uno de los más famosos es la figura del pato y el conejo. Unos ven el conejo, otros el pato, pero lo importante o lo que creo que nos quiere dar Fritz a entender es que debemos ser capaces de ver ambos y tener esa capacidad de ir variando de uno a otro, ya que eso nos ayudará a ampliar nuestra perspectiva y eso nos otorgará mayores herramientas para lidiar con esas situaciones. Creo que, bueno, ya respecto a nuestra carrera, creo que por algo es que llevamos durante 2 semestres transdisciplina, un poco forzado diría yo, con uno creo que basta, pero ya es opinión mía. Y es que debemos de, pues sí, abordar las cosas desde distintas aristas, o sea, es decir, a base de nuestro conocimiento, hacerlo interdisciplinario y pues sí, no cerrarse a un solo enfoque. Como podrá notar, nuestro compañero David nos habló de la nada y ahora vamos a saltar a filosofar un poco. El tiempo, pues, es infinito, no tiene comienzo ni fin, y esto se sabe muy bien. Esta fue una idea que al humano se le hizo intolerable, porque quiere decir que la creación del universo comenzó en la nada, siendo por esto que se inventaron historias de cómo se creó el mundo, y siendo también por esto que estas varían según las religiones y culturas. ¿Recuerdan algunas? Sí, claro. La primera que se me vino a la mente es un mito de la cultura japonesa. Ellos decían que solamente había silencio y de la nada se escuchó algo parecido a un estruendo, que hizo que las partículas se levantaran. Recuerdo que mencionaron que estas famosas partículas se separaron, o sea, unas iban arriba, otras quedaban en medio y empezaban a formar todo lo que hoy en día conocemos. No sé si suena muy lógico, pero para mí es bastante interesante. Y sí lo es. La nada de esta forma es intolerable, pero también puede ser deseable como cuando nos encontramos por un proceso de dolor o desesperación. La nada es el resultado de la destrucción, es el cero. Y sí, de hecho, aquí entra esto del punto cero, otro tema importante de la Gestalt, que es ni más ni menos que la nada, es en donde nacen opuestos. Tenemos a llamar al punto cero como normalidad,
pero en los organismos el punto cero es equilibrio, ya que se busca eliminar excesos y también se busca suplir deficiencias. Exceso podría ser algo positivo y la deficiencia negativo. El punto cero también es descubrimiento, es darse cuenta de que algo es posible. O sea, sin notarlo ya nos pusimos motivacionales. Algo así. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la psicología y enfoques terapéuticos? Para poder entender más las aportaciones de Fritz a la Gestalt, es importante puntualizar algunos conceptos. Por ejemplo, ya habíamos hablado de la concepción de una persona sana. Esta confía en sus sentidos más que en sus conceptos y prejuicios. Otro caso es el neurótico. Según Fritz, es incapaz de confiar en sus sentidos. No tiene un centro y por ende, en vez de memoria, tiene un vacío. Este vacío puede desaparecer únicamente cuando se convierte en un vacío estéril. Ocurre cuando se comprende lo fundamental de la nada. Esta idea apoya la diferenciación entre la figura y el fondo, dado que si esta formación no es explícitamente visible, se tienen posiciones de apartar, retroceder y no se enfrenta correctamente. En base a esto y siguiendo esta línea del neurótico y la importancia que le da de los conceptos y prejuicios, ahora abordaremos el famoso juego de roles. En nuestro día a día nosotros nos apegamos a roles, ya sea fingidos o introyectados. Los introyectados los conocemos más como el superyo. Son aquellos llenos de creencias, actitudes e ideas. Son de especial interés aquí, puesto que en el caso del neurótico o también paciente, en vez de autorregularse estando diferenciado con el dominio de figura-fondo, se ve controlado por las necesidades de la zona externa. Sí, creo que podríamos decir que el neurótico está más enfocado en lo que digan y piensen de él que de enfocarse en lo que él es para sí mismo. En el caso de las proyecciones, para Fritz las describe como algo maldito para justificar prejuicios, algo que ocurre cuando una persona atribuye a los demás sus propias críticas en lugar de darse cuenta de su realidad. Son aspectos propios que atribuimos a los demás y tristemente lo vemos muy seguido. En la introyección, se interioriza algo que nos controla. Puede ser una persona, ideales o creencias. Es la falsificación del sí mismo, con el afán de aparentar ser más de lo que realmente se es. Pareciera consejo, pero Fritz menciona que tenemos que expulsar el sistema de los complejos, las ilusiones y el ego, para que de esta forma podamos crecer y usar nuestro mayor potencial como personas. Ahora bien, otro tema del que habló Fritz fue de la angustia, la cual dijo es particularmente importante porque nos abre la puerta, que conduce hacia los aspectos dinámicos del funcionamiento del organismo. Pero para hablar más al respecto de la angustia, creo que primero deberíamos hablar del cómo es que Fritz describe las emociones, siendo que éstas, según lo que él nos dice, son esa gestalt única, que desde el punto de vista de la sobrevivencia tienen la mayor significación. Esto porque reciben la mayor cantidad de excitación y por ende, pues son capaces de emerger y de utilizar su excitamiento para orientarse y para hacerle frente a la vida. Esto debido a que hay muchas ocasiones en que este enfrentamiento con la vida pues requiere de una cantidad increíblemente grande de excitamiento. Por ello también es que dice que estas emociones no son sencillamente descargadas, sino que más bien son transformadas en energía motora. Por ejemplo, la ira se puede convertir en golpes, la pena se convierte en lloriqueos y el deseo sexual se convierte en el delicioso, claro que sí. Y así sucesivamente, todo para que al final una persona logre conseguir una buena conclusión. Es decir, podríamos decir que esto sucede para que una persona logre alcanzar una buena satisfacción, una paz mental y con ello el famoso nirvana. Y bueno, ahora sí que ya hablamos al respecto de las emociones. ¿Qué pasa con la angustia? Pues podemos decir que esta no entra tal cual en las emociones como una persona normal podría suponer, debido a que esta más bien puede ser definida como las expectativas catastróficas que una persona puede tener hacia sucesos del futuro cercano y o lejano. Es decir, es el miedo que una persona tenga a que algo malo pudiese pasar en el futuro. Lo que es muy racional si nos ponemos a pensar que ninguno de nosotros conoce realmente lo que ocurrirá el mes siguiente o la semana siguiente, mañana, incluso al minuto siguiente.
Es algo que ninguno de nosotros conoce y es algo que nos puede dar miedo. Así que según Fritz, la angustia puede ser entendida como la tensión entre el ahora y el después, debido a que las personas tendemos a rellenar la brecha entre el ahora y el después con planes, predicciones, expectativas, deseos. Llenamos ese punto que nosotros no conocemos con ideas que nuestra mente formula, ¿no? Curiosamente podemos decir que, según Fritz, la forma más usual de angustia es el pánico escénico, algo que muchos de nosotros podemos comprender si recordamos la pena que nos puede dar a algunos el exponer frente a muchas personas, y más si recordamos que esto suele derivarse del miedo que tenemos, de que cuando estemos exponiendo pase algo malo, ¿no? Es decir, miedo a una expectativa catastrófica, como ya lo habíamos mencionado, lo cual también nos explica Fritz, termina en el momento en el que el paciente logra ponerse en contacto con el presente y abandona de una vez por todas su preocupación con el futuro. Y bueno, la silla vacía también es un concepto que vale la pena recuperar de la lectura, debido a que para aquellos que no la conozcan, este es un truco de proyección e identificación en el que se coloca una silla vacía enfrente del paciente. ¿Y esto para qué? Bueno, con esto se espera que la silla logre ser ocupada por personas imaginadas o cosas con las que se tenga un conflicto no resuelto, siendo algunos ejemplos que el paciente imagina ahí sentada una persona fallecida, una persona distanciada o una entidad ficticia, como imaginar que está sentada en esa silla tu personalidad misma. Todo esto con la intención de que el paciente logre entablar una conversación o un diálogo con este ente imaginario y pueda conectar emocionalmente con él. Este método, así pues, tiene la finalidad de reintegrar a la persona a la vida de los pacientes situaciones no resueltas que le provoquen malestar emocional, dolor, agobio o frustración, para que con esto así podamos ayudarles a sanar. Un detalle importante es que durante la sesión se hace que el paciente cambie de silla, esto para que vea los acontecimientos desde otro panorama y se sienta más cerca de este, nuevamente remarcando la importancia de el darse cuenta. Análisis final. Después de todo el chisme sobre lo que nos contó Fritz, debemos enfatizar que, aunque muchas veces es difícil seguirle el ritmo al libro por los distintos temas, es de reconocer que por medio de sus experiencias va gestando los conceptos primordiales de la Gestalt y aunado a que es una autobiografía, el libro lleva a uno a hacer una introspección inevitablemente. Me imagino que lo hizo con toda la intención del mundo. La introspección se da al notar la relación de la Gestalt con el existencialismo. En este caso, Sartre decía: cada cosa existente nace sin una razón, se prolonga por debilidad y muere de casualidad. Y esta frase a mí me transmite ese vacío existencial de que solo somos meras casualidades sin fin. Pero eso no significa que esté mal, sino que en la lectura creo que lo podemos relacionar al hecho de que Fritz siempre denotó que la mayor preocupación que uno debe tener es sobre uno mismo, ya que no teniendo ningún fin en concreto tenemos toda la libertad de trabajar en nosotros mismos. Quizá no fue tan asertivo con sus pacientes en algunas ocasiones, no supo abordarlo, pero eso no le quita la razón de que uno se debe enfocar en sí mismo antes que en los demás. Fritz terminó optando por crear una nueva corriente lo más alejada posible al psicoanálisis, aunque esto él mismo lo ponía en tela de juicio, ya que intentó llenar ese vacío con esta nueva corriente. A nuestro punto de vista, la terapia gestal parte ya de bases científicas, sobre todo por la parte conductista que puede tener, pero sin dejar de lado lo humanista que sería tomar la responsabilidad de nuestra propia existencia. Actualmente podemos observar estas nociones de la Gestalt y el existencialismo en diversos modelos de la terapia, no solo los humanistas, sino que esta concepción se agregó un poco dentro de las terapias de tercera generación de lo cognitivo-conductual, como en el caso del mindfulness, en donde se enfocan en el aquí y en el ahora. Es así que la Gestalt no solo forma parte dentro de esta intervención terapéutica, sino que también, al postular conceptos novedosos, se fue adaptando y agregando a distintos modelos dentro de la psicología, regresando a tener una visión más filosófica después de tantas teorías mecanicistas, pero sin dejar de lado la metodología. Esperamos que te haya gustado este podcast.
Rafa, Isa, David y yo lo hicimos con mucho gusto y Crisis Existencial para ti.